Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener dentro del ciclo de catequesis que estamos realizando acerca de los sacramentos. Hoy, dando continuidad a la última catequesis de la vez pasada, pues vamos a hablar del sacramento de la confirmación. ¿Quiénes participan y cuál es el rito que vamos a usar en el sacramento de la confirmación? Comencemos por reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea quien nos haga propicio este momento de catequesis y de reflexión en el misterio de Dios. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces a entrar en esta figura del ministro del sacramento de la confirmación. Y nosotros encontramos una primera realidad. El ministro originario de la confirmación es el obispo. Es decir, al obispo corresponde la tarea de ser el ministro ordinario de la confirmación. Sin duda nosotros vamos a encontrar que hay momentos en los cuales un presbítero también puede confirmar, pero por norma principal nos damos cuenta que en el rito latino el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. ¿Y en qué orden de ideas? En el sentido de que el obispo es el sucesor de los apóstoles. El obispo es quien ha recibido la plenitud del sacramento del orden. Con esto se quiere poner de relieve cómo la confirmación tiene el efecto de unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos, a su misión de dar testimonio de Cristo. Si recordarán, el sacramento del bautismo, después de que el bautizado recibe el agua del bautismo, inmediatamente el ministro del bautizo hace una unción con el santo crisma. Pues a esa unción del crisma en el sacramento del bautismo podemos unir esta unción con el crisma también del sacramento de la confirmación. Recuerden ustedes que los óleos sagrados se usan en los sacramentos y que los óleos sagrados son bendecidos por el obispo en lo que se llama la misa crismal. Son 3 los óleos que se bendicen en esa misa. En primer lugar, el óleo de los catecúmenos, que es el óleo que se usa cuando vamos a bautizar a una persona. Antes de recibir el agua del bautismo, se unge el pecho de la persona con el óleo de los catecúmenos. Precisamente el que se va a bautizar se denomina catecúmeno, por eso se llama óleo de los catecúmenos, pidiéndole al Espíritu Santo que disponga el espíritu de quien lo recibe, de quien va a recibirlo, disponga ese espíritu para recibirlo a él. En segundo lugar, pues está el óleo de los enfermos, que se usa en la unción de los enfermos, sacramento del que en su momento, si Dios lo permite, vamos a hablar. Y luego viene el tercer óleo, que en cierta medida es consagrado, que es el santo crisma, aquel óleo al que también se le echa perfume. Ese óleo, ese santo crisma se utiliza en el bautismo después de que el bautizado recibe el agua del bautismo, se utiliza en el sacramento de la confirmación y se va a utilizar en el sacramento del orden sagrado cuando se ordenan los presbíteros o cuando se ordenan los obispos. Aquí entonces en el sacramento de la confirmación nosotros tenemos la figura del obispo que crisma, que se une a ese acontecimiento de la crismación del bautismo, manifestando esa unidad. A medida que la iglesia fue creciendo, pues se hizo imposible que los obispos fueran los únicos que bautizaran. Por eso en la iglesia latina se partieron o se separaron esos 2 sacramentos, el del bautismo y el de la confirmación. Ya tuvimos ocasión de hablar en la catequesis pasada cómo en la iglesia de Oriente
los sacramentos de la iniciación cristiana, que son tres, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se reciben en un mismo momento. Por eso en el rito oriental es común ver que los niños comulgan, incluso en edad distinta a nosotros en el rito latino, que ya debemos tener la edad de la discreción, porque desde el momento mismo del bautismo reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Tan así que en la Iglesia de Oriente no hay partida propiamente de confirmación, el documento que acredita la confirmación, porque está la partida de bautizo y entonces es imposible separarlos. En cambio, en la Iglesia Latina, nosotros nos damos cuenta que son dos sacramentos que están separados, buscando que el sacramento de la confirmación lo realice el obispo. En los inicios, el obispo era el ministro único del sacramento de la confirmación. Por eso se ha llamado al obispo como ministro originario o también como ministro ordinario. La confirmación no tiene ministros extraordinarios, como si lo va a tener, por ejemplo, la comunión. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo. En virtud de su oficio, la tarea del obispo es confirmar a los hermanos en la fe. Esa tarea corresponderá siempre, siempre al obispo, en virtud de que el obispo es el sucesor de los apóstoles. Pero entonces, ¿en qué momento nosotros podemos pensar en que un presbítero sea el que confirme? Y la norma nos presenta tres realidades. Cuando el presbítero confirma por el derecho mismo, o sea, la norma misma lo autoriza a confirmar. En segundo lugar, porque hay una concesión especial que le da el obispo. O en tercer lugar, con lo que denominamos por asociación. ¿Cuándo es por derecho mismo? ¿A qué significa eso? Significa que pueden confirmar los presbíteros que son equiparados al obispo diocesano, pero dentro de su propia circunscripción. Miremos un poquito otra vez, que ya en otra ocasión hemos hablado de eso, la figura de las jurisdicciones eclesiásticas. Generalmente la iglesia toda en el mundo está dividida en pequeños territorios, generalmente que se llaman diócesis, aunque también pueden existir diócesis personales, pero la norma general es que hayan diócesis territoriales. Esa diócesis está regida por un obispo diocesano. Cada diócesis, un obispo diocesano. Así una diócesis tenga obispos que le ayudan al diocesano, el obispo diocesano es uno solo. Los otros se denominan obispos auxiliares. Sin embargo, hay circunscripciones eclesiásticas territoriales que no alcanzan todavía a ser una diócesis. Van como en camino a ser una diócesis y están regidas propiamente por presbíteros. Ahí tenemos, por ejemplo, el prelado de la prelatura territorial, el abad de la abadía territorial, el prefecto apostólico, el administrador apostólico establemente constituido o el superior de una misión en un territorio sui generis, sui juris, perdón, es decir, un territorio que tiene un derecho propio. Son aquellos lugares del mundo, en Colombia tenemos algunos, por ejemplo, que no alcanzan a tener la configuración de ser una diócesis, pueden ser 3, 4, 5 sacerdotes, uno de ellos es el encargado de ese territorio. Ese es el que se equipara por derecho mismo a la figura del obispo diocesano. Por consiguiente, ese presbítero dentro de su territorio tiene la potestad de confirmar. Eso es por el derecho mismo. En segundo lugar, viene por lo que se denomina por concesión especial, que es cuando el obispo diocesano, en caso de necesidad, autoriza a algún presbítero para que ayude en esa tarea de confirmar. Por ejemplo, en una diócesis como la de Medellín, que es tan grande, con más de unas 350 parroquias, es imposible que el arzobispo de Medellín pueda ir a todas las parroquias a hacer las confirmaciones. Entonces, hay unos presbíteros que son generalmente los vicarios, el vicario general o los vicarios episcopales. En el caso de Medellín tenemos 4 vicarios episcopales. Medellín está dividida en 4 zonas: oriente, occidente, norte y sur. Cada una de las zonas tiene un vicario episcopal. Dentro de ese territorio, ese vicario episcopal ejerce esas funciones. O el vicario general para toda la arquidiócesis, en el caso de Medellín. O también puede delegar a algún sacerdote por un caso particular a que haga una determinada confirmación. Pero fíjense que ese presbítero no está actuando como ministro extraordinario. El presbítero siempre será delegado por el obispo para que pueda presidir esas confirmaciones.
Incluso si otro obispo que no es el obispo propio va a confirmar, debe tener autorización del obispo propio para poder realizar las confirmaciones dentro de su territorio. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que se muestre la vinculación que existe en la iglesia con el sucesor de los apóstoles. En cada iglesia particular, es decir, en cada diócesis o la que se les equipara, como les mencionaba ahora, la prelatura territorial, la prefectura apostólica, etcétera, el obispo es el que representa el colegio episcopal, es el sucesor de los apóstoles. Una iglesia se configura en torno a un sucesor de los apóstoles que va teniendo, tanto así que dense cuenta que en cada celebración de la misa se hace mención y oración por el obispo propio, incluso con nombre propio. Si ustedes están en Medellín, van a pedir por el obispo Ricardo. Si van a estar en la diócesis de Sonsón de Río Negro, van a pedir por el obispo Fidel. En fin, en cada diócesis se pide con nombre propio por el obispo propio de ese lugar. O en tercer lugar, también viene por asociación. Esto se da por causa grave, se da por causa grave, por ejemplo, si se llega a confirmar, y son muchos los que se van a confirmar, aparece entonces la figura de los presbíteros que pueden ser asociados por el obispo o por quien preside en nombre del obispo las confirmaciones, que puede asociar a otros para que confirmen. Por ejemplo, si yo llego a un lugar a confirmar y son 500 personas que se confirman, pues la ceremonia se puede volver muy, muy larga en el tiempo, entonces puedo asociar a uno o dos de los sacerdotes que están celebrando para eso. Pero vienen también dos momentos como especiales en los que el presbítero puede confirmar. Uno es cuando se trata de la iniciación cristiana de un adulto, es decir, aquella persona adulta que va a recibir el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y la Eucaristía en una misma ceremonia. Esa confirmación de adultos se hace unida al bautizo. Entonces, el presbítero que está autorizado a realizar la iniciación cristiana del adulto está autorizado a hacer en esa ceremonia la confirmación. No tiene sentido que se separen, como quien dice, entonces como es adulto lo bautiza el padre y después cuando venga el obispo lo confirma. No, el derecho mismo le autoriza a que confirme en esa misma ceremonia porque se está haciendo la iniciación cristiana. Y el último caso es en caso de peligro de muerte. Cuando una persona está en peligro de muerte y no ha recibido el sacramento de la confirmación, el párroco o cualquier presbítero puede realizar el sacramento de la confirmación porque la persona se encuentra dentro del peligro de muerte. Démonos cuenta también que no es que el presbítero que está autorizado una vez para confirmar pueda confirmar donde quiere cuando le parezca. Siempre el presbítero va a estar bajo la subordinación del obispo, por consiguiente, cualquier presbítero que ha recibido la facultad la recibe para esa celebración. Para una segunda celebración tiene que tener la debida autorización. Y obviamente va a estar autorizado por quien le pueda autorizar. Por ejemplo, el obispo de Medellín no puede autorizar a uno de sus vicarios para que confirme en otra diócesis. ¿Por qué? Porque en esa diócesis el obispo de Medellín no va a tener competencia. Por consiguiente, en esa otra diócesis donde va a confirmar, tiene que ser delegado por el obispo propio. Así las personas a las que vaya a confirmar pertenezcan a su propio territorio y se encuentran en otra parte. Por eso les decía ahora, incluso cuando un obispo, aquí viene el arzobispo de Cali a hacer confirmaciones, tiene que estar autorizado por el arzobispo de Medellín. Lo mismo que si el arzobispo de Medellín va a ir a hacer confirmaciones a Bogotá, tiene que estar autorizado por el arzobispo de Bogotá. Entonces ahí tenemos nosotros la figura del ministro. El ministro ordinario, es decir, el ministro originario es el obispo propio, pero luego pueden haber los presbíteros que, o por el derecho mismo, o por concesión especial, o por asociación, pueden ser delegados para esa tarea. Pasemos a un segundo momento. ¿Quién puede recibir este sacramento? Entonces, ¿quién es el sujeto de este sacramento? Encontramos como 6 realidades que la norma establece para quien va a recibir el sacramento de la confirmación. Lo primero que advierte la norma es que lo puede recibir todo bautizado que aún no esté confirmado. Entonces aquí viene una primera realidad que nosotros tenemos que entrar a considerar. La primera realidad es el bautizo. Si el que se va a confirmar no está bautizado, no puede recibir el sacramento de la confirmación.
Cuando hablamos del bautizo, recuerdo que decíamos es que el bautismo es la puerta de los demás sacramentos, lo que quiere decir, no se puede recibir ningún sacramento si antes no se ha recibido el sacramento del bautismo. El único sacramento que no requiere previamente la recepción del bautismo es el bautismo mismo. Los demás sacramentos lo requieren. Pero entonces, ¿qué pasa si una persona que no ha sido bautizada se confiesa? Es como si no se confesara. La confesión es nula, es inválida. Pero ¿qué pasa si este niño hizo la primera comunión y los papás engañaron al padre diciéndole que se había sido bautizado, pero que no encontraron el documento y ellos saben que no fue bautizado? Esa primera comunión o esas comuniones que haga son inválidas porque no hay sujeto hábil para recibir el sacramento de la Eucaristía si no ha recibido antes el bautismo. Y lo mismo pasa para cualquiera de los sacramentos. Se necesita la gracia del sacramento del bautismo para poderlo recibir. De manera que hay que asegurarnos, ¿el bautizo que se recibió fue válido o fue nulo? Y acuérdense ustedes, para que un bautizo sea válido, se tiene que hacer con agua verdadera, con la fórmula trinitaria, es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que quien lo realice con la intención de hacer lo que hace la iglesia, porque acuérdense que hablamos, por ejemplo, en el bautismo de emergencia, cualquier hombre o mujer puede bautizar siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Entonces, la primera condición es que para recibir el bautizo lo puede recibir todo bautizado, pero le agregue inmediatamente que aún no esté confirmado, porque la confirmación, como ya lo dijimos la vez pasada, es uno de los sacramentos que imprime carácter. Recuerden que hay tres sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. ¿Qué significa que impriman carácter? Que ese sacramento no se repite. No se repite el sacramento de la confirmación. A veces hay personas que olímpicamente, porque no saben o no recuerdan dónde se confirmaron, o se confirmaron en un lugar muy lejano con el ánimo de no tener que ir por un documento de confirmación a ese lugar, entonces engañan al párroco y se hacen confirmar otra vez. Esa segunda confirmación es nula. ¿Por qué? Porque ya estaba confirmada. La persona entonces requiere que haya sido bautizada y que por consiguiente no esté confirmada para poder recibir el sacramento del bautismo. La segunda realidad que nos pide el sacramento de la confirmación es que la persona que lo reciba haya llegado a la edad del uso de razón. Es decir, que la persona que va a recibir el sacramento de la confirmación ya tenga la discreción de juicio para saber lo que le está pasando. Podrá venir la pregunta, entonces, ¿qué hacemos con una persona que está en peligro de muerte y no es consciente? Sí, pero ya llegó a la edad de la razón. Y aunque en ese momento esté inconsciente, había manifestado con su vida que quería tener una vida cristiana. Si nadie asegura eso, no tiene sentido hacer el sacramento de la confirmación. Pero a veces los familiares dicen, no, es que ya quería confirmarse o por descuido o estábamos en espera de eso, no se confirmó. Tenía uso de razón. Pero también viene la pregunta, entonces, un niño que no ha llegado al uso de razón, pero se encuentra en peligro de muerte, ¿se puede confirmar? La respuesta es afirmativa, se puede confirmar. ¿Por qué? Porque prima la salvación de las almas, es decir, así ese niño no tenga la edad del uso de razón, si está en peligro de muerte evidente, puede recibir el sacramento de la confirmación. Entonces, por eso se llama o se denomina la edad del uso de razón. Tiene un tercer elemento y hay que tener en cuenta que es que el sacramento de la confirmación se denomina el sacramento de la madurez cristiana. Sin embargo, hay que tener presente, no se puede confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, que son dos cosas distintas. Aquí no se pide una madurez cristiana, o más bien, no se pide una madurez psicológica de acorde, por ejemplo, con las leyes de un país. Entonces una persona se considera hábil para votar porque ya llegó a 18 años, o sea, como que se adjudica que es madura. No, aquí se está hablando de la madurez cristiana. Lo que quiere decir es que la persona que recibe el sacramento, incluso si es un menor de edad, de acuerdo a la legislación civil,
pues pueda comprender la fuerza del Espíritu Santo que recibe, la fuerza de voluntad que el Espíritu le da para poder dar testimonio de su vida cristiana. Por consiguiente, aquí se pide una cierta madurez en la vida. A veces nosotros tenemos unos criterios de valor frente a la madurez. Decimos que como una persona tiene 16 años es inmadura. No, es madura para la edad de los 16 años. Si una persona de 50 años tiene la psicología de una persona de 16, es una inmadura. Pero si una persona de 16 años tiene la psicología de una persona de 16 años, no podemos decir por eso que sea inmadura. Tiene la madurez proporcional a la edad que tiene. Aquí entonces se llama el sacramento de la madurez cristiana porque implica que tiene una edad adulta en la fe, porque comprende lo que está haciendo y por eso la catequesis es tan importante en el ejercicio de quien va a ser quien va a recibir el sacramento de la confirmación para que pueda considerarse un cristiano completo. Y a eso se le suma el punto cuarto. Conviene que esté suficientemente preparado. La importancia de la catequesis, la importancia de una buena catequesis. A veces en eso nosotros los cristianos somos también un poquito como leseferistas. Pretendemos recibir los sacramentos sin la debida preparación. Y eso pasa en todas las edades. A mí, en los años que llevo de ministerio, no es una vez ni dos, son muchísimas veces las que muchos han querido que demos la gracia del bautismo sin la debida catequesis. Entonces, por ejemplo, el bautizo de un niño, no quieren ni los papás ni los padrinos participar del bautismo. Pero en esta parroquia, ¿por qué ponen tanto problema? O muchas veces en la confirmación, no, es que ya se sabe todo, es que estudia en un colegio católico. Una cosa es que estudie en un colegio católico, una cosa es que reciba clases de religión en un colegio, pero está preparado con la debida catequesis para recibir el sacramento de la confirmación, para recibir el sacramento de la Eucaristía, para recibir el sacramento de la penitencia. Ahí es donde nosotros tenemos que valorar el ejercicio de la catequesis. Incluso recuerden que los primeros catequistas son los propios padres de familia. Y muchas veces con dolor tengo que manifestar, los padres de familia ni siquiera saben qué está pasando. A veces muchos de los niños que llegan a la catequesis de primera comunión o de confirmación, ni siquiera se saben las oraciones básicas, ni siquiera se saben persignar, mucho menos van a saber qué está pasando. Piense, por ejemplo, en la catequesis prematrimonial, ya en su momento hablaremos del matrimonio. Hay muchas veces que hay gente que me dice, no, es que ¿para qué vamos a hacer nosotros el cursillo prematrimonial, como llaman la catequesis? Aunque ya le hemos querido poner el nombre de catequesis previa a la recepción del sacramento del matrimonio. Una pareja, no, es que como llevamos 20 años de unión libre, ¿para qué? Y les digo yo, antes con mayor razón, si lleva 20 años viviendo en unión libre sin saber para qué sirve el sacramento, antes necesitan más y más catequesis. Y así cada uno de los sacramentos requiere la adecuada preparación conforme a la enseñanza de la iglesia. Entonces es un elemento importante porque de esa manera vamos a poder como asegurar la madurez cristiana de quien va a recibir el sacramento de la confirmación. No se nos olvide que la catequesis nos tiene que conducir a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, a descubrir la acción que produce en nosotros el Espíritu Santo, las mociones que el Espíritu Santo nos suscita y también nos va a ayudar a asumir las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por eso la catequesis de confirmación se tiene que esforzar por suscitar el sentido de la pertenencia a la iglesia, el sentido de esa persona que se confirma que le pertenece a Cristo y a la iglesia. En quinto lugar, para recibir este sacramento es preciso que quien lo reciba se halle en estado de gracia. Por eso conviene recurrir previamente al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y la gracia que del Espíritu Santo viene. Hay que recibir el sacramento de la confirmación en estado de gracia para poder permitir que el sacramento nos llene con su misericordia. Y finalmente, el que se confirma ha de buscar la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Incluso la norma advierte, conviene que sea el mismo
que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. Aquí vale lo mismo que dijimos en la catequesis sobre el bautizo de los padrinos y madrinas. Son los compañeros o compañeras de camino en la fe. Se realiza una paternidad o una maternidad espiritual en la persona que ejerce como padrino o madrina. Por eso no tiene sentido, vuelvo y lo digo, no tiene sentido que pongamos de padrino o madrina, sea para el bautismo, sea para la confirmación, a una persona que no vibra con la fe, a una persona que no experimenta la fe, a una persona que no tiene un sentido eclesial, a una persona que no se comporta conforme a la fe. Incluso recuerden, los requisitos para ser padrinos exige que sea católico, y también exige que haya terminado la iniciación cristiana, es decir, que esté bautizado, confirmado y haya hecho la Eucaristía. Y exige que lleve una vida coherente con la fe. Por eso no puede ser una persona que esté llevando una vida contraria a lo que el Evangelio o a lo que la Iglesia enseña. Pensemos entonces en el rito del sacramento de la confirmación. Y vamos a encontrar en ese ritual unos elementos que son importantes que vamos a considerar en esta última parte de esta catequesis del sacramento de la confirmación. La primera cosa que el ritual nos pide es que por norma general el sacramento de la confirmación se realice dentro de la misa. ¿Por qué digo por norma general? Porque se pueden dar ocasiones en los que el sacramento se da por fuera de la misa, como es el caso de un sacramento de la confirmación que recibe a alguien en peligro de muerte. Por consiguiente, exceptuando el peligro de muerte, el sacramento de la confirmación se debe realizar dentro de la misa, para manifestar así la vinculación estrecha que tiene ese sacramento con el misterio de la Eucaristía. La comunidad de bautizados que en torno a la Eucaristía se vincula al sacramento de la confirmación. En segundo lugar, dentro de ese rito hay un relieve especial de la palabra de Dios, porque la manera de abrirnos a la acción del Espíritu es por medio de la escucha de la revelación. Y la manera más clara donde la revelación de Dios se manifiesta es precisamente en la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo mismo. Cristo es la revelación del Padre. Por consiguiente, en la medida en que voy escuchando a Cristo, voy acogiendo lo que Cristo me dice, voy meditando lo que Cristo me dice en su palabra, guardándolo en el corazón, estoy disponiéndome a este elemento que ya mencionábamos ahora de la madurez en la fe. San Pablo advierte es que la fe entra por el oído y por consiguiente la palabra la que transforma. Tenemos que estar dóciles a la acción de la palabra y esa palabra tiene una fuerza preponderante en primer lugar en la catequesis. La catequesis me vincula a lo que la palabra de Dios me dice, pero luego de modo particular es la palabra de Dios la que me va alimentando en el día a día para saber por dónde voy. Y aquí entonces la palabra de Dios tiene una significación especial porque la palabra de Dios ilumina ese momento concreto que yo estoy llamado a vivir y a realizar dentro del sacramento concreto de la confirmación. En un tercer momento viene, después de la lectura del Evangelio, la presentación de los confirmandos. Después del Evangelio, ante el obispo o ante quien, el presbítero que preside la ceremonia, el párroco o en su defecto uno de los sacerdotes de la parroquia o el catequista que orientó a los confirmandos, presenta al obispo a quienes van a ser confirmados. Y esa presentación se hace conforme a las normas o a las costumbres que se tiene en cada lugar, de acuerdo también al número. Pues una cosa es hacer una confirmación de 5 o 10 personas y otra cosa es hacer una confirmación de 500 personas. Esa presentación pues se hace de modo general o el párroco quien lo presente puede hacerlo de modo nominal, cada uno se presenta, como quien dice, es que es la actitud personal, yo ya me presento y el párroco o el catequista me presenta ante el obispo para que sea el obispo el que me confirme. Luego viene un cuarto momento que es el momento de la homilía. La homilía no es cualquier cosa, la homilía es un momento muy importante dentro de cualquier celebración eucarística, porque la homilía es la que actualiza la palabra de Dios
frente a la realidad que la comunidad cristiana está viviendo en ese momento. Y aquí de modo particular, en la homilía se busca que haya una vinculación concreta entre la palabra de Dios y el sacramento de la confirmación que allí se está realizando, de manera que quienes se confirman puedan tener una mayor claridad frente a lo que Dios ilumina concretamente ese momento histórico, espiritual y sacramental que el confirmando está recibiendo. Esos son como los 4 primeros momentos antes de entrar al centro mismo del rito de la confirmación, que va a estar marcado por estas otras 4 cosas que vamos a comentar en este momento. Después entonces de la homilía viene el quinto momento, que es el de la renovación de las promesas bautismales. Si tuvieron ocasión de asistir hace poco a una confirmación, o si no la próxima vez que asistan, entonces se dan cuenta que después de la homilía, los que se confirman encienden un cirio. ¿Y por qué encienden el cirio? Ese cirio se enciende, el cirio pascual, para mostrar la vinculación que tiene este momento concreto con el sacramento del bautismo. El rito del bautismo terminaba con un cirio encendido. Ahora, el rito de la confirmación se hace con ese cirio encendido, el mismo cirio pascual. Y ya en el momento del bautismo, los papás y los padrinos fueron los que hicieron esas promesas bautismales, que consisten en 2 cosas. Una, renuncia. Renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncias al demonio, en fin. Y lo segundo es la profesión de fe. Entonces el presidente de la celebración le pregunta: ¿ustedes creen en Dios Padre? ¿Ustedes creen en Dios Hijo? ¿Ustedes creen en Dios Espíritu Santo? ¿Ustedes creen en la iglesia? ¿Ustedes creen en la comunión de los santos? ¿Creen en el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección de los muertos? ¿Creen en la vida eterna? Entonces fíjese, lo que los papás y padrinos hicieron en el bautismo, en nombre del bautizado, ahora los bautizados que van a ser confirmados, o sea, se llaman confirmandos en este momento, son los que hacen ese momento la renovación de esos compromisos bautismales. Compromisos que se hacen muy frecuentemente, lo vamos a vivir en la vigilia pascual. Cada año en la vigilia, en la solemne vigilia pascual, la del sábado santo por la noche, se hace, toda la comunidad cristiana hace la renovación de las promesas bautismales, renunciando al mal y profesando la fe que Cristo nos enseñó. Después de esto viene la imposición de las manos. Recuerdan ustedes que la imposición de las manos es un gesto, signo de cómo el que se confirma recibe el Espíritu Santo. Vamos a encontrar el, 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 ese gesto de la imposición de las manos y vamos a hablar del si Dios nos lo permite cuando hablemos del sacramento del orden, porque ahí en ese momento tiene una fuerza mucho mayor que aquí. Aquí en el sacramento de la confirmación, la imposición de las manos, fíjense que se hace al mismo tiempo. Aquí vemos la figura en la fotografía del obispo que está crismando al confirmando, tiene la mano puesta sobre la cabeza de que se confirma. Pero antes ya ha hecho una oración con la cual está diciendo, le está pidiendo a Dios que derrame sobre estas personas el Espíritu Santo. Entonces le dice: llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Y luego entonces viene la imposición de manos como el signo de la recepción del Espíritu Santo sobre esta persona. Ahí viene entonces la oración que el obispo o que el presidente hace, invocando la presencia del Espíritu Santo sobre quien se confirma. Y finalmente viene la crismación, que es el momento culminante de la celebración. Es el momento en que se marca la cruz de Cristo sobre el confirmando para significar que son propiedad del Señor. Y se unge con el óleo perfumado, es decir, se unge con el santo crisma. Tanto así que en la Iglesia de Oriente llaman a este sacramento la crismación. ¿Por qué? Porque la unción marca un compromiso, el compromiso de dar testimonio de la verdad, de ser por el buen olor de las obras un fermento de la santidad en el mundo, por poder compartir, como lo decíamos en la catequesis pasada, por poder compartir la fe y poder defender la fe.
Es el momento entonces en la cual el obispo o el que preside le dice al confirmando el nombre que ya había sido usado en el bautismo. Incluso, por ejemplo, hay algunos lugares del mundo, por ejemplo en Polonia, que el día del bautismo le ponen un nombre y el día de la confirmación completan con el nombre. Entonces, por ejemplo, es normal que un polaco le diga, no, es que yo de confirmación me llamo tal. Entonces, por ejemplo, yo me llamo José de bautizo, entonces me llamo José Fernando. El Fernando me lo pusieron en la confirmación. En la cultura polaca eso es muy común. Entre nosotros no, entre nosotros se usa el mismo nombre que ya desde el bautismo nos pusieron. Pero entonces le dicen el nombre y le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, mientras está ungiendo con el santo crisma la frente del confirmante. Ante esta palabra, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, el confirmando, ya confirmado, responde amén. Luego el obispo le dice, la paz sea contigo. Antiguamente se usaba un signo que era que le daban una palmadita en la cara a la persona, como quien dice, despierta pues que ya perteneces al Espíritu Santo. Entonces le decía, la paz sea contigo cuando le daba la palmadita en la mejilla. Ya esa figura se fue cambiando porque hay signos que van cambiando de connotación y puede parecer un signo un poco extraño, pero entonces se da la paz o simplemente se le dice, recibe, despierta pues que ya recibiste la gracia del Espíritu Santo. En conclusión, el sacramento de la confirmación es un elemento, es un sacramento que nos ayuda a confirmar la fe del bautismo. Y cada vez que nosotros recibimos este sacramento, o cuando lo recibimos, pero cada vez que lo actualizamos en la vigilia pascual, en nuestra vida diaria, en la oración, tenemos que pensar eso, cómo el Espíritu Santo nos anima, nos suscita, nos motiva para que no caigamos nunca, nunca en desaliento. El Espíritu de Dios está con nosotros, no se nos olvide nunca eso. Nunca estamos solos, el Espíritu de Dios nos ayuda. Ahora con cariño les doy la bendición y que el Señor fortalezca en ustedes la gracia de su Espíritu y les ayude siempre a considerar la acción que el Espíritu de Dios realiza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.